Amigos, hola. ¿Se imaginan? El lunes 2 de marzo de 2026, el periódico The Guardian publicó una noticia bastante escandalosa. Resulta que ya se han gastado alrededor de $608 millones en la prisión para migrantes conocida como Alligator Alcatraz en Florida. Y aquí viene lo interesante. Según el artículo, el estado de Florida empezó a gastar enormes cantidades de dinero, confiando en que el gobierno federal después devolvería esos gastos. El propio gobernador Ron DeSantis decía que ese dinero iba a ser compensado con fondos federales. Pero ahora, en documentos judiciales, salió a la luz algo bastante sorprendente. En realidad, ese financiamiento nunca estuvo garantizado oficialmente. Es decir, no hay un documento claro donde el gobierno federal se comprometa a devolver ese dinero. En otras palabras, Florida empezó a gastar cientos de millones basándose básicamente en promesas. Y ahora existe el riesgo de que el gobierno federal simplemente no pague. Y si eso pasa, todo ese gasto, unos $608 millones, podría terminar pagándolo el propio estado de Florida, es decir, los contribuyentes. Pero eso no es todo. El artículo también dice que el proyecto fue planeado y construido casi en secreto. Además, varios contratos por decenas de millones de dólares podrían haberse entregado sin concursos públicos y a empresas cercanas políticamente a la administración del gobernador. Y para completar la historia, el centro también está envuelto en una batalla legal. Organizaciones ambientalistas quieren que se cierre porque fue construido en una zona natural muy sensible de los Everglades. Un tribunal incluso ordenó cerrarlo, pero otro tribunal permitió que siga funcionando mientras el caso continúa en los tribunales. Como recuerdan, o se los recuerdo, según datos no oficiales, en este centro hay alrededor de 1.500 migrantes. Además, esta prisión comenzó a funcionar el 3 de julio de 2025. Desde el primer momento de su aparición, este proyecto fue muy escandaloso y extremadamente polémico. Desde el principio provocó fuertes protestas y manifestaciones por varias razones. Una parte importante de la sociedad se manifestó claramente en contra de todo este proyecto. Una prisión para migrantes construida literalmente en medio de una zona llena de caimanes. De hecho, por eso mismo el centro recibió el apodo de Alligator Alcatraz, es decir, el Alcatraz de los Caimanes. Pero vamos a analizar todo con calma. Empecemos desde el principio. En solo 8 días, en los pantanos de Florida se construyó el Everglades Detention Center, una prisión para migrantes indocumentados, rodeada de reptiles y serpientes peligrosas. Por eso, el centro recibió inmediatamente el apodo de Alcatraz de los Caimanes. ¿Saben qué? Las serpientes son rápidas, claro, pero los caimanes son grandes. A los presos les enseñaremos cómo escapar de los caimanes, sí, por si a alguien le dan ganas de fugarse de aquí. Ante las recientes protestas masivas contra las acciones de ICE, muchos esperaban que Trump cediera y suavizara la política migratoria estricta. Por cierto, en mi canal publiqué un reportaje especial sobre las protestas. Si no lo han visto, ahora aparecerá un enlace en la parte superior de la pantalla. No se lo pierdan. Pero en vez de dar marcha atrás, se intensificaron las medidas represivas. La Casa Blanca empezó a aprobar nuevas formas de detención de migrantes antes de la deportación. Florida no fue elegida al azar. Este estado Trump lo llama su región natal. Y el gobernador Ron DeSantis es su aliado político desde hace mucho tiempo. La idea de levantar un centro para migrantes en este sitio fue del mismo Trump. Antes de la apertura, vino personalmente a ver cómo había quedado. Muy pronto, aquí estarán los migrantes más peligrosos, algunos de los individuos más violentos del planeta. Alrededor hay kilómetros de pantanos traicioneros y, en esencia, la única salida de este lugar es la deportación. Y muchos de ellos ya están regresando por su propia cuenta al lugar de donde vinieron. Suena escalofriante, ¿verdad? Sobre todo si se tiene en cuenta que al Alcatraz de los Caimanes no van a enviar a asesinos en serie ni a violadores, sino a personas que violaron las normas migratorias de Estados Unidos. Algunos entraron al país sin documentos, otros se quedaron con la visa vencida. En esencia, no es una prisión de máxima seguridad, sino un centro de detención temporal, una especie de filtro previo a la deportación con capacidad para 3.000 personas y posibilidad de ampliarse hasta 5.000. Aunque sí hay un parecido con el Alcatraz original. El centro está ubicado en una especie de isla de concreto sobre lo que fue una pista de aterrizaje de una base militar. El pueblo más cercano queda a unos 90 kilómetros. Si llevas a la gente a un lugar como este, ya no se van a ir de ahí, a menos que tú mismo decidas sacarlos. Le deseo suerte a cualquiera que intente salir de ahí rumbo a la civilización. Así que en términos de seguridad está perfecto. Y la verdad
Por su ubicación y por otros factores, creo que esto puede convertirse en una forma efectiva para aumentar el número de deportaciones. Porque si no lo hacemos, bueno, ya saben, el problema de la inmigración ilegal va a seguir sin resolverse. El esquema es simple. Se traslada a las personas, se registran, se toma la decisión de deportarlas y luego esperan su turno para salir del país. El gobierno federal puede aterrizar directamente en esa pista de aterrizaje junto al centro. Y literalmente los llevas unos cientos de metros, los subes al avión y listo. Ya no están en Estados Unidos. Desde el punto de vista logístico, es perfecto. Señor presidente, ¿este es el prototipo de los centros migratorios del futuro? Es muy posible, pero entiendan algo. No en todos lados se consigue una tierra tan bonita y tan segura como esta. Aquí los guardias y los policías son reemplazados por caimanes, muchos guardaespaldas, y casi no hay que pagarles. Pero yo, sinceramente, no me arriesgaría a correr mucho tiempo por los Everglades. Este lugar mantiene a la gente justo donde debe estar, y eso es muy importante. Tenemos muchos estados republicanos que deberían hacer lo mismo que está haciendo Florida. Esto ayudará a aumentar el número de deportaciones, y luego vendrá lo más interesante. Muchos se irán por su cuenta, solo para no terminar en el Alcatraz de los Caimanes o en algún sitio parecido. Yo creo que este modelo realmente funciona, pero necesitamos que otros estados también se sumen. La mayoría de las personas que están siendo deportadas, que están siendo encarceladas, que están siendo detenidas en ese centro, ni siquiera tienen antecedentes penales. Y están criminalizando la inmigración. Pedir refugio, migrar a un país no es un crimen. Y hacerlo sin documentos es un asunto administrativo, no criminal. No existe el crimen de inmigración ni el crimen de refugiado. Y cuando no se tiene documentos es un asunto administrativo, no criminal. Y en este momento, saber que una persona por no tener documentos o teniendo documentos provisionales y haciendo caso omiso a esos documentos provisionales, llevarlos a una cárcel, tiene el nombre de una cárcel de máxima seguridad, y tratarlos de esa manera tan inhumana, dejando de lado los derechos humanos, lo único que hace es ver que emigrar es crimen y los inmigrantes son criminales. Cuando detener a alguien que asalta un lugar, que una balacera que se dio, por ejemplo, en estos días en Pensilvania, los detienen, se los llevan a una cárcel normal y no pasa nada, y son criminales. Mientras tanto, la cárcel en los pantanos ya tiene sus fanáticos, fanpages y hasta su propio merch. En Amazon se puede encontrar una gran variedad de camisetas y sudaderas con reptiles, con precios que van desde los $20 hasta los $30. Solo quiero que todo el mundo lo sepa. El Alcatraz de los Caimanes ya tiene merch oficial. Aquí está, nos lo proporcionó el gobierno de Florida. Y bueno, ¿ustedes se pondrían algo así? Miren nada más, una belleza. Mientras unos se prueban con entusiasmo las gorras y compran camisetas con caimanes, otros no pueden creer lo que ven. Vender gorras y merchandising con la simbología de un lugar que está a punto de convertirse en un infierno en la tierra para miles de personas condenadas a condiciones horribles y violaciones de los derechos humanos. Eso es repugnante. Maxwell Frost, diputado demócrata por el estado de Florida. Es una enorme cantidad de dinero que se está invirtiendo en un centro, que es un centro de horror, pero que ni siquiera funciona bien, porque lo que están diciendo precisamente es de una comida diaria mal hecha, con gusanos, y un centro que no tiene agua. Entonces, están tomando ese fondo supuestamente de emergencia y están justificándolo con el hecho de que las deportaciones masivas son una emergencia en este momento. Los primeros en dar la alarma fueron los ecologistas y las comunidades locales. El nuevo centro para migrantes fue construido en el corazón de una zona natural protegida, la Reserva del Gran Ciprés, entre manglares y la única fauna de Florida. Ya se han invertido millones de dólares en esta área para conservar su frágil ecosistema. Además del valor natural, esta tierra es histórica para la tribu indígena Micosuqué. A solo unos cientos de metros del complejo se encuentran sus sitios ritualísticos. En esa zona se encuentran unas 19 aldeas tradicionales y nuestra reserva principal. En esos lugares también han vivido desde hace mucho tiempo los llamados Gladysmen, los habitantes locales de los pantanos. Así que no solo nosotros, como miembros de la tribu, hemos dejado huella en esta región, sino también, ya saben, otras comunidades. La organización Amigos de los Everglades presentó una demanda para detener la construcción de este centro,
basándose en motivos ecológicos. Plantean argumentos realmente importantes, fundamentados en las leyes federales de protección ambiental. Y ahora el gobierno federal intenta afirmar que este proyecto no es ni federal, por lo que no estarían sujetos a las normas ambientales federales. Anna Eskamani es una de los 5 demócratas de la legislatura estatal de Florida que pocos días después de la visita de Trump a los Everglades intentaron ingresar a Alcatraz. Nos reunimos de urgencia con 4 colegas más y nos dirigimos a los Everglades. Todo se organizó prácticamente sobre la marcha. Apenas supimos que ya empezaban a llevar gente a ese nuevo centro. Queríamos estar allí en persona y ejercer nuestro derecho legal a inspeccionar este tipo de instalaciones. Según las leyes de Florida, tenemos pleno derecho a ingresar a estos lugares sin previo aviso. Formamos una delegación de senadores y diputados para acceder al centro y ver qué estaba pasando allí. Pero, como ya se imaginarán, apenas comenzamos a acercarnos por la larga carretera hacia el lugar, nos detuvieron de inmediato. Entonces no nos permiten entrar por razones de seguridad para los legisladores, pero a nadie le importa la seguridad de los detenidos. No dije exactamente eso, señor. Dije que en este momento realizar una visita guiada y permitir el ingreso de visitantes es inseguro. Lo repito, es inseguro. Solo quiero dejarlo claro una vez más. ¿Nos están negando la entrada? Sí, señora. ¿Por amenazas hacia nosotros? Aunque aquí mantienen a personas, muchas de las cuales ni siquiera han cometido crímenes violentos. ¿Quién dio la orden específica de no permitirnos la entrada? La primera persona con la que hablamos en el lugar fue un funcionario del Departamento de Servicios Financieros. Luego, un representante del Departamento de Cumplimiento de la Ley del Estado. Y después, empleados del Departamento de Administración del Estado de Florida. Es decir, fuimos pasando de una agencia a otra, pero nunca obtuvimos una respuesta clara sobre quién toma realmente las decisiones en ese territorio. Y lo más curioso es que el terreno pertenece al condado de Miami-Dade. Ni siquiera es propiedad estatal. Las autoridades de Miami-Dade se mantuvieron al margen durante bastante tiempo, aunque defensores de derechos humanos y ecologistas venían exigiendo acciones, pero todo cambió cuando los detenidos del Alcatraz de los Caimanes lograron hacer llegar un mensaje a través de sus allegados. Las condiciones de detención estaban al límite de la supervivencia. Llevo 3 días sin tomar la medicina que me tengo que tomar 2 veces al día. Sufro de ansiedad, de insomnio y estoy al borde de perder la cabeza. Hay personas que tienen residencia, tienen que respetar nuestros derechos humanos. Cuando se supo que en el centro estaban reteniendo a personas con estatus migratorio legal, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levine Cava, se vio obligada a reaccionar. Envió una carta oficial al fiscal general del estado de Florida, James Uthmeyer, denunciando que el terreno perteneciente al condado había sido, de facto, tomado por las autoridades estatales. La alcaldesa exigió acceso inmediato al centro, informes semanales sobre su funcionamiento, acceso remoto al sistema de videovigilancia, así como la organización de visitas periódicas por parte de un grupo de supervisión independiente. Exigí que el Estado le diera al condado acceso para supervisar el Alcatraz de los Caimanes. Sí, asumieron el control del terreno bajo un régimen de emergencia. Pero no olvidemos algo, esa tierra la pagan los contribuyentes de Miami-Dade. Es nuestra propiedad. Yo lo he escuchado personalmente. Allí no hay agua. Ya tienen que llevar camiones cisterna porque simplemente no hay infraestructura básica. Las imágenes que hemos visto muestran, básicamente, jaulas. Incluso los refugios de animales ofrecen mejores condiciones que este supuesto centro de detención en los Everglades. No hay ningún plan de emergencia para huracanes. Y desde el primer día ya se ve en las fotos cómo el lugar empieza a inundarse. Y aún así, ya están llevando gente a ese agujero, a ese infierno. Además, más del 85% de las personas que detiene ICE no tienen antecedentes penales. Son personas comunes. Trabajan en nuestros restaurantes, limpian hoteles, cosechan tomates y construyen nuestras casas. Hacen el trabajo que nadie más quiere hacer, un trabajo vital para la economía. Y ahora están siendo detenidos, deportados, y a veces incluso enviados a países de los que ni siquiera son originarios. La gente tiene que protestar independientemente de que tú seas ciudadano estadounidense de 300 generaciones. Tú tienes que protestar
Porque aunque a ti no te corresponda y de repente nadie en tu familia tenga absolutamente nada que ver con ningún inmigrante, es una violación a los derechos humanos. Estados Unidos es un país grande, maravilloso, siempre ha sido una tierra de oportunidades, siempre ha sido una tierra de libertades y encontramos que Alligator Alcatraz, como un ejemplo de todo lo que se ha venido haciendo, es un retroceso en materia de inmigración, es un retroceso en materia de derechos humanos y daña el corazón de los Estados Unidos. Está dañando y corrompiendo el alma de los Estados Unidos. Bueno amigos, otra gran idea de Donald Trump para frenar la migración terminó en un escándalo enorme, y esta vez en su querida Florida. Violaciones a los derechos humanos, riesgos ambientales, millones del presupuesto desperdiciados y camisetas con cocodrilos carceleros en lugar de compasión. Escríbanme en los comentarios qué opinan al respecto. Tal vez alguien que conocen haya terminado en esta cárcel en los pantanos. Y no se olviden de suscribirse a mi canal y dejar su like si les gustó este video. Seguimos en contacto.